La semana inicia y no hay mejor manera que iniciarla frente a usted. Sí, ya sé dónde estamos, por supuesto, con el edificio emblemático llamado la Casa del Pueblo y que data de muchos años hacia atrás, que ha sido testigo mudo de muchas batallas políticas y de otras índoles, de causas sociales y demás. ¿Has estado allá alguna vez, Laura? Nunca, señor. ¿Me? Yo sí. ¿Tú sí? Sí, cómo no. Y si no es indiscreción, ¿qué fuiste a hacer ahí? A hacer apoyo a quien probablemente sea... Ah, pero entonces es reciente. ¿No? ¿O ya la conocías no, ya? en varias ocasiones sí he ido a checar cómo está. Te voy a decir para qué te lo pregunto. ¿Para qué te lo pancartas pregunto? y todo. Para salvar tu reputación. Ah, ok, a ver. ¿Por qué? Porque también es lugar donde duermen teporochos. Dios mío, que tiran allá un gracias a periódico. Dios, no me tocó ver eso. Bueno, yo sí. Pues no, bien. yo no. Ya a mí me dijeron batallas campales no, yo solamente amor y paz. Amor y paz. Sí, sí, sí. Está bien, pues adelante, vamos a ver de qué se trata esto. Iniciamos. Claro que sí, empezamos con las notas de hoy, lunes 26 de febrero. Y mantener la seguridad pública de Yucatán, preservar la imagen de los activos turísticos y una eficiente promoción del destino fueron algunas de las ideas que intercambiaron empresarios de la industria sin chimeneas con el precandidato del PRI a la gobernatura, Mauricio Zaguí Rivero. El exsecretario de Desarrollo Social expuso ante representantes de la industria turística de la entidad que la tendencia positiva en el ramo es resultado de un trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Al tomar la palabra del presidente del Consejo Empresarial Turístico, Jorge Escalante Bolio, resaltó que es fundamental dar continuidad a las acciones que hoy están dando buenos resultados. Y el crecimiento de 8.7% en la industria agroalimentaria en Yucatán es producto del trabajo coordinado entre los profesionistas y técnicos del campo y el gobierno, destacó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pablo Castro Alcocer, en la toma de protesta de los presidentes de seccionales del interior del Estado de la Federación Agronómica de Yucatán para el periodo 2018-2021, encabezado por Francisco Martín Gamboa Suárez. En representación del gobernador Rolando Zapata Bello, Castro Alcocer señaló que se continuará con la sinergia entre el gobierno del Estado y los agrónomos, ya que por medio de sus conocimientos y asesoría se logrará un campo más productivo y más competitivo. La Universidad Autónoma de Yucatán es promotora de los valores de una sociedad libre, plural y equitativa que orienta estrategias hacia la vanguardia tecnológica con innovadores procesos de enseñanza, aprendizaje para responder a los retos que exige el país, lo señaló el consejero maestro de Facultad de Ciencias Antropológicas, Gabriel Ortiz Alatriste. Durante la ceremonia para conmemorar el 96 aniversario de la fundación de la máxima casa de Estudios de Yucatán, encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, el consejero maestro de la Facultad de Ciencias Antropológicas, Gabriel Ortiz Alatriste, indicó que la UADY ha implementado el Plan 2014-2022 para que en el último año mencionado sea reconocida con el más alto nivel de trascendencia social. Ante autoridades académicas y de los tres órdenes de gobierno, añadió que la forma más noble de trascender está en la formación de la juventud mediante la educación. Por ello, trabajan en la ampliación y diversificación de la oferta de enseñanza y el fortalecimiento de la planta académica. Y fomentar el hábito de la lectura es extender una invitación constante a viajar a otros mundos y conocer otra realidad. Es por eso que la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán creó la guía titulada Estrategia Estatal de Lectura y Escritura, enfocada a que los docentes promuevan el gusto por los libros dentro y fuera de las aulas. Esta iniciativa busca generar un acercamiento de los niños y jóvenes a los textos para que se conviertan en lectores autónomos y se interesen también en conocer y valorar la diversidad étnica, lingüística y cultural de México. La CGI considera preciso establecer espacios para lograr lo propuesto y es por eso que a la fecha se registrarán más de 800 bibliotecas escolares.
Terminan las notas locales, Fer, vamos contigo. Gracias, pues permítanme ser puente para llegar a May, que tiene también información valiosa del ámbito nacional e internacional. Así es, y bueno, José Antonio Meade Curibreña ya presentó a su equipo de campaña, el candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, Pepe Meade. Presentó esta mañana a los integrantes de su equipo de trabajo, quienes lo acompañarán durante este proceso electoral. Meade exhortó a sus colaboradores a trabajar en unidad, a privilegiar el diálogo y las propuestas, así como a redoblar los esfuerzos para convertir a México en una potencia. El aspirante presidencial lo incitó a dar lo mejor de cada uno de cara al proceso electoral en curso, y la lista de su equipo de campaña está integrada por los siguientes: Aurelio Nuño Mayer, coordinador general de la campaña; Erubiel Ávila Villegas, vicecoordinador general; Vanessa Rubio Márquez, coordinadora de la oficina del candidato; José Ramón Martel, coordinador de asesoría política; Fernando Vázquez, coordinador de mensaje; Alejandra Sota, estrategia de comunicación; Alejandra Lagunes, coordinadora de redes sociales; Emilio Suárez Licona, coordinador jurídico; Julio César Guerrero, coordinador de operación y vinculación; Arturo Telles, coordinador de fiscalización; Ignacio Vázquez Chaboya, coordinador administrativo; Eduardo del Río, coordinador de comunicación social; Antonio Rojas, secretario particular del candidato; Rolando Campo, coordinador de opinión pública; Emilio Fuello, coordinador de asesores del candidato; Julio Di Vela, vicecoordinador de redes y afinidad; Mauricio Dávila, coordinador de planeación; Manolo Renaud, coordinador de análisis; Alejandro Cosío, coordinador de giras; Ivonne Álvarez, coordinadora de inclusión y equidad; Humberto Roque Villanueva, coordinador de vinculación con las iglesias; Jaime González Aguadé, coordinación empresarial; Claudia Ruiz Massieu, coordinación de migrantes; Adriana Ortiz Lanz, coordinación de educación. También Baltasar Hinojosa, coordinador de estrategia para el campo; José Luis Romero Hicks, coordinador de ciencia y de tecnología; Mauricio López, coordinador de la campaña permanente; José Francisco Mansur, coordinador de propaganda; Javier Lozano, coordinador de voceros; Mariana Benítez, representante del grupo parlamentario del PRI ante el INE; Ana Lilia Herrera, coordinadora de evaluación y seguimiento; Luis Madrazo, asesor en políticas públicas y económicas; Francisco Guerrero, coordinador de estrategia y debate; Heriberto Galindo, asesor político; Enrique Jackson, asesor político; Augusto Gómez Villanueva, también asesor político; y Alfredo Villegas, en gestión política. Y en México, los institutos de salud estatales y del ISSSTE deben 5,000 millones de pesos por la compra de medicinas. El director de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud, Carlos Ramos, informa que los adeudos corresponden tanto a compras consolidadas, es decir, a los insumos similares adquiridos por varias dependencias en un solo contrato, como a los medicamentos que se adquieren fuera de esta norma. El gobierno estatal más adeudado es el de Sinaloa, con 658 millones de pesos, seguido por el Estado de México en 530 millones. En temas internacionales, el frío extremo paraliza a Italia. La ola de frío siberiano que afecta a varias regiones de Italia ha provocado el cierre de escuelas y también afectaciones al transporte. El fenómeno provocó que los termómetros cayeran hasta los 20 grados bajo cero, provocando intensas nevadas en ciudades como Roma y Nápoles. Los aeropuertos de las ciudades de Fiumicino y Campiopino fueron cerrados, por los que decenas de vuelos estuvieron suspendidos. Monumentos históricos como el Coliseo y el Foro Romano fueron cerrados al público. Y la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó este lunes una petición presentada por el gobierno para ver las decisiones adoptadas en dos cortes inferiores y que mantienen vigente un programa de protección a inmigrantes que llegaron al país siendo niños, el DACA.
El Departamento de Justicia había solicitado a la máxima corte del país que interceda directamente, evitando la participación de cortes de apelación, para rever las decisiones que mantienen en marcha el programa DACA. Ese programa protege de la deportación y legaliza la situación de inmigrantes llegados a Estados Unidos aún en la infancia. Aunque el presidente Trump decidió que el gobierno no lo va a renovar y que los beneficios aprobados por unos 690,000 inmigrantes se extinguirán para el día 5 de marzo. Sin embargo, 2 cortes federales, una en California y otra en Nueva York, bloquearon la determinación presidencial y mantuvieron vigente el programa. Este rechazo de los jueces de la Suprema Corte, ahora la cuestión significa que la controversia sobre la interrupción o manutención del programa deberá seguir un curso normal antes de retomar al máximo al tribunal del país. En ese periodo, el gobierno se verá forzado a aceptar pedidos de renovación de estos beneficios ya otorgados al abrigo de este programa. Bien, pues así fue todo el panorama nacional e internacional. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Tengo un editorial hoy un tanto candente. Su encabezado, pues es con signos de admiración o de interrogación, como usted quiera tomarlo. Sociedad de idiotas. Parece una agresión, pero no lo es. Más bien nos invita a la reflexión. En estos puntos son tomados y luego, pues vamos a llamar editorializados, de una publicación del periodista Ricardo Alemán en las páginas del diario Milenio Nacional, que escribe lo siguiente, y aquí lo complementamos. Dice: el tema resulta difícil de tratar y peor aún, complicado de entender. ¿Cómo entender, por ejemplo, que el partido y el candidato con más negativos, como son los casos de Morena y de AMLO, encabecen las encuestas para la aspiración presidencial del 2018, entre una sociedad que se dice harta de los políticos con mala imagen? Entonces, ¿cómo entender que, por ejemplo, que el partido y el candidato que han perdonado a ladrones, pillos, matarifes y políticos de la peor estrofa estén a la cabeza de todas las preferencias en una sociedad que dice estar hasta la madre de la impunidad? Y aquí tomo también una reflexión que asume otro autor. Dice: el enojo contra el PRI excede al miedo a Morena. Es decir, al miedo que se le puede tener a todo lo que aquí se describe, porque continúa. ¿Cómo entender que políticos nefastos como Manuel Bartlett, Elba Ester Gordillo, René Bejarano, Dolores Padierna, entre otros muchos que en sus alforjas cargan un negro historial, ya que hablan de negros, faltó Durazo, resulten purificados solo por entrar a las filas de Morena? Es decir, casi como irse al cielo, paso por el purgatorio, ahí dejo mis pecados y llego al paraíso. El paraíso político hoy día pareciera ser Morena. Ahí reciben la bendición no de San Pedro, de don Andrés Manuel López Obrador, mientras la sociedad solo aplaude y ve que, pues ve hacer y ver pasar. ¿Cómo entender que un político nada democrático, autoritario al extremo, con claros tintes dictatoriales, que llamó pirurris a casi 1 millón de manifestantes contra su mal gobierno en el DF, que impuso al matarife Abarca como alcalde de Iguala, sea el político que encabeza las encuestas y las preferencias? ¿Cómo entender que un político que tiene más de 10 años sin trabajar, que lleva una década sin pagar impuestos, del que nadie sabe de dónde obtiene recursos millonarios para la manutención de una numerosa prole, sea el político que más aceptación tiene entre el electorado? Absurdo, en verdad. ¿No quedaría uno obligado a pensar que si se asocia y bendice a narcos y asesinos para puestos políticos, además de ofrecer perdón al crimen organizado, los fondos para mantener y mantenerse provienen de ahí? Puede ser. Dime con quién andas y te diré hasta de qué fumas. ¿Cómo entender que la izquierda mexicana y que un partido político como Morena haya pasado del culto a Cuauhtémoc Cárdenas, el 2 veces candidato presidencial y constructor del PRD, al culto a Cuauhtémoc Blanco,
el patán golpeador de mujeres que brilla por su ignorancia. ¿Y cómo entender que luego de ese salto al vacío, el impensable salto de Cárdenas a Blanco, esa disque izquierda sea la más votada? ¿Cómo entender que luego de uno de los peores gobiernos en la capital del país, como el de López Obrador, exista la posibilidad de que de la mano del propio personaje, pues sea su preferida a pesar de graves corruptelas y tenga posibilidades de convertirse en jefa de gobierno de la capital? ¿Cómo entender que periodistas inteligentes e intelectuales reputados sigan aplaudiendo a López Obrador a pesar de su desprecio a la prensa, de su repudio a la inteligencia y al intelecto, de su fobia a la educación de calidad, de su chaparra preparación, de su odio hacia los críticos, de sus disparates y de su rechazo a libertades fundamentales en democracia? Algunos dicen que la preferencia por AMLO y la culpa de la debacle potencial se debe al hartazgo de los mexicanos por el PRI. Ante esa premisa se impone otra pregunta aún más elemental. Veamos. ¿Por qué AMLO encabeza las encuestas si es el representante de lo peor del PRI y si ha reunido en Morena a lo más cuestionable del PRI, del PAN y del PRD? Es pregunta. El problema entonces no son los buenos o los malos candidatos, los malos o los peores políticos, y tampoco los pingües negocios familiares llamados partidos políticos. El problema parece estar en la sociedad. Y entonces viene la pregunta, bueno, pues ¿nos ven cara de idiotas o qué? Colofón, no lo creo, así parece. El mosaico pluricultural de los mexicanos rebasa nuestra inteligencia a la hora de decidir, llevados de la mano de otro tipo de sociedad, la mediática. Esto mediante el bombardeo sistemático por todas las vías posibles hasta los más íntimos rincones de nuestra existencia, con la permisividad de quienes derrochan los dineros del pueblo en millones de spots y traducidos estos en las redes sociales, donde se pondera esa maldad como si fuera la panacea salvadora de todos nuestros males, habidos y por haber. Que sigan, ojalá y revienten ese hilo tan delgado de la paciencia y luego se trastoque en revolución cual vorágine nos trague a todos por nuestra sordera social. Amén, diría el editorial. Pues ahí está. No, yo no lo creo. Somos una sociedad mediatizada, somos una sociedad a ratos medio fanatizada y cual soldaditos con el emblema marcado de tal o cual candidato, pues nos vamos tras de él. Ese es el llamado voto duro, pero quedan muchos ciudadanos que finalmente están en libertad de decidir y así lo harán el 1 de julio por cómo estén las cosas en ese momento. ¿Crees realmente que el pueblo mexicano pueda ser lo suficientemente inteligente para llevar al personaje más indicado a la presidencia? Bueno, es que va a llevar al más indicado entre lo que hay. Seguramente en la población habrán otros, pero que no están compitiendo. No, claro, digo, dentro de los que hay, lógicamente, pero... Y de repente eliges al que se ve mejor en este momento, y ya que arranca la gestión o la carrera, pues resulta que León no era como lo pintaban. Pero no es mejor que sea pan con lo mismo que nuevo por conocer y que salga peor. Pues Entrar de Guatemala a Guatepeor. Lore, pero quien no arriesga no gana. Y a veces hay que correr riesgos en la vida. Lamentablemente que tiene todo el mundo. Es que eso era lo que yo quería llegar. Claro. Entonces se está queriendo apostar Sí. por algo nuevo. Sí, dicen Que que me más digan- tenemos que perder. Entonces Que me están votando digan, por este señor. que me digan qué nuevo tiene Claro. López Obrador. No, nada. Claro. Si él ya pasó por todos los partidos, salió del mismo PRI. No, y sus mismas acciones. Sus acciones están ilógicas. La consecuencia de la impunidad de la que estamos todos hartos los mexicanos Se lava las manos, por supuesto. el se señor. llama Morena. Sí, te pongo un caso. Hace presidente municipal de Iguala, su cuate, compadre, amigo, presidente municipal. Ocurre lo que todos sabemos con los normalistas en Iguala. Yo ni lo conozco. Ah, sí, se lava las manos.
Sí. No es meta las manos ni por su propia gente. Ahorita que registró a todos en la lista de... ¿La registró en el INE o la tuvo que ir a registrar a la PGR? Pues no sé, si piden antecedente de que no hay penales, va a ser complicado. No penales. Que eso piden en todos los trabajos. ¿Por qué Claro. no se pide para Así es. llegar al Senado? ¿Por qué no se pide para llegar a diputados? Aunque seas plurinominal, Bueno, necesitas. y todavía hay bandidos que puede que les expidan su carta porque no hayan sido sentenciados por algún delito, lo cual no les quita a los bandidos. Aparte de... Así O sea, es que ya no entiendo yo cómo la gente, de veras, con todo el respeto, porque cada quien va a votar por quien se le dé la regalada gana, vaya a votar por López Obrador. No es nada nuevo, no es una persona inteligente, no es una persona limpia, ahorita hasta se cree que es Jesucristo. O sea, no entiendo, en verdad. No, ni tú ni muchos, inclúyeme en la lista. Nada más que vean ejemplos de los países vecinos, tanto Venezuela y como también en Estados Unidos, cómo les está yendo. La verdad es que se están boicoteando ellos mismos. Como sociedad, piénsenlo de verdad. Los mesías ya Los no mesías. Y funcionan. locos. Bueno, pues finalmente todos tenemos un pedacito de la responsabilidad de lo que ocurre el 1 de julio, porque además de ir a votar, pues hay que estar pendientes de que los resultados se contabilicen de manera legal, imparcial, y que gane quien realmente haya recibido el mayor número de votos en las urnas. Y bueno, pues ya ahí Dios nos agarre confesados. Así es. Bien se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Usted decide. Nosotros haremos lo propio. Así es. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar mañana.